Oscar, misionero, servidor de la palabra. Y en este domingo 21 del tiempo ordinario, quiero compartirte la reflexión al Evangelio Dominical, que está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. La escena en la que estamos situados es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ante esta pregunta, Pedro, el discípulo, pues va a responder: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Pedro hace esta confesión de fe, Jesús le va a decir: Pedro, pues esto no te lo ha inspirado la carne humana, esto no te lo han inspirado las cosas del mundo, esto viene de Dios. Y entonces Jesús, pues ante esa confesión de Pedro, donde reconoce pues que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Jesús le va a responder: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Este pasaje bíblico ha servido durante mucho tiempo en la vida de la iglesia para fundamentar precisamente la autoridad de este gran apóstol. Este apóstol como el líder de la iglesia, este apóstol como el encargado de continuar la obra salvífica de Jesús. Actualmente, pues el representante de Cristo en la tierra, que le sucedió a Pedro y después a muchos apóstoles, a muchos papas, pues es el Papa Francisco. Y bien, ¿a nosotros qué nos dice ese texto? Bien, pues creo que lo importante es el saber que Jesús es el Mesías, es el ungido. Pero claro, el evangelista tiene una finalidad al haber puesto esta escena en su evangelio. La finalidad es que los cristianos, o los que nos decimos cristianos, aprendamos y descubramos lo que significa decir: Jesús, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Prácticamente para esto tendríamos que ir al Evangelio de San Marcos, ya que en San Marcos capítulo 8 versículos 27 al 30 nosotros podemos encontrar el paralelo al Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20. Y precisamente en San Marcos esta escena constituye como la cima o el momento más alto, sobre todo porque este pasaje está colocado antes de que Jesús empiece la subida a Jerusalén, donde efectivamente va a morir pues crucificado y al tercer día resucitará. Pero antes de que esto suceda, el evangelista San Marcos pues nos dice que Jesús efectivamente pues se dejó ver como el Mesías, pero les dice, y lo dice también San Mateo, Jesús les dice a sus discípulos: esto no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué? Bien, pues porque el cristiano que llega a decir que Jesús es el Mesías tiene que estar preparado para la prueba, tiene que estar preparado para la pasión, tiene que estar preparado para la crucifixión. Por eso es que el evangelista San Marcos, yendo pues al paralelo del texto que hoy la liturgia nos propone de San Mateo 16, el evangelista San Marcos coloca este texto antes de que Jesús suba a Jerusalén. Y pues en el capítulo, precisamente capítulo 8, San Marcos va a empezar a poner en labios de Jesús tres enseñanzas principales. La primera consiste en el hecho de que el discípulo, el que reconoce a Jesús como el Mesías, debe estar dispuesto a perder la vida. La segunda es que tiene que hacerse como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Y la tercera, que es pues la más contundente, es que el que quiera pues ser discípulo de Jesús y lo reconoce como Mesías, tiene que estar dispuesto a servir a los demás. No puede pensar en ser el mayor o el ser el reconocido, sino todo lo contrario, ser el menor, ser el servidor. Bien, entonces este pasaje, que obviamente refleja sí por un lado la profesión de fe de Pedro, al mismo tiempo pues va a ser el pasaje que prepare al discípulo para que enfrente al Mesías, más bien para que acompañe al Mesías en esa experiencia de entrega, en esa experiencia de pasión y en esa experiencia de resurrección. Así que volviendo al Evangelio de San Mateo, pues podemos decir que en este domingo la enseñanza principal es esta:
Si nosotros, como Pedro, proclamamos que Jesús es el Mesías, debemos de estar dispuestos a acompañarlo a Jerusalén, a vivir la experiencia de la pasión, muerte y resurrección. Es decir, el cristiano que reconoce a Jesús como Mesías no le tiene miedo a la entrega, no le tiene miedo al sufrimiento, siempre y cuando sea sufrimiento por amor a los demás, y obviamente un sufrimiento pues salvífico, como el que mostró Cristo en el Calvario el día de la resurrección. Bien, queridos hermanos, pues esta es una breve reflexión al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, en este 21 domingo del tiempo ordinario. Que tengas excelente fin de semana.